Señor, en tu casa tu rostro buscaremos. Los jóvenes, la Liga de Jóvenes presentaba una escenificación del nacimiento de Jesús. Y me gustó que no solo se quedaba en el nacimiento de Jesús. La escenificación mostraba el crecimiento del Señor Jesucristo cuando estuvo acá en la tierra, y luego su presentación como ejerciendo el ministerio al que vino, al que verdaderamente vino. Porque a veces, hermanos, nos quedamos con la idea, en las celebraciones navideñas nos quedamos con la idea de el niñito Jesús. Solo el niñito Jesús, un niñito indefenso, pobre, que vino a nacer en un pesebre, y todo eso es cierto, pero si nos quedamos hasta ahí estamos a la mitad. Hermanos, Jesús viniendo a esta tierra era Dios mismo viniendo a esta tierra, era la luz irrumpiendo en el reino de las tinieblas, era Jesús viniendo a esta tierra a traer luz en medio de la oscuridad. Esa es la celebración que tenemos en estas fechas. Es Jesús viniendo a esta tierra a establecer su señorío, su gobierno, su reino en el corazón de cada persona. Y Jesús vino a este mundo, lo cual celebramos por estas fechas. Nació, cierto, en un pesebre, pero no se quedó ahí. El Señor Jesús creció y desarrolló un ministerio a través del cual nos enseñó a vivir y enfrentarnos a las situaciones a las que tenemos que enfrentarnos en este mundo. Nos enseñó a enfrentarnos aún a las tempestades, aún a las tormentas que vienen a la vida de la iglesia, las tormentas que vienen a nuestra vida. Y es en ese sentido que yo quiero compartir con usted el día de hoy este mensaje basado en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, y quiero que vaya conmigo a ese pasaje. Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versos 35 al 41. Si lo tiene, le invito a ponerse de pie y vamos a leer juntos este pasaje de la Escritura. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. La palabra de Dios dice así, todos juntos. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Al meditar en ella, Señor, el día de hoy pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestra vida. Y que tú nos des la oportunidad, Señor, de conocer tu voluntad a través de ella. Señor, que nuestra vida sea tierra buena el día de hoy, en la cual caiga tu palabra y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, pueden ocupar sus lugares. Estoy consciente del tiempo, hermanos, y por aquello de los que me pueden ver con cara de pieza de pollo o de sopa de fideo o alguna cosa por el estilo, voy a tratar lo más que pueda de cuidar el tiempo. Pero sí quiero compartir con usted el mensaje de la palabra el día de hoy. Hay un dicho popular que dice: después de la tormenta, ¿qué sucede después de la tormenta, hermanos? Viene la calma. Después de la tormenta o después de la tempestad, viene la calma. Bueno, yo al mensaje de hoy le puse: después de la tempestad
viene la lección. Después de la tempestad viene la lección. Yo no sé si algunos de los que estamos aquí hemos sentido que cuando empezamos a seguir a Jesús, cuando usted inicia su caminar con el Señor, cuando usted empieza a caminar con el Señor, usted siente en ese inicio, en ese proceso, en ese caminar con el Señor, siente que va introduciéndose mientras camina en dirección que Dios le ha marcado, que Jesús le ha marcado, siente que se va dirigiendo hacia una tormenta. En ocasiones es así en nuestra vida, hermanos. Cuando empezamos a caminar con Dios, cuando recién empezamos nuestro proceso de integrarnos en la vida cristiana, de empezar a caminar con el Señor, sentimos que empezamos a caminar en dirección de una tormenta y de pronto nos podemos sentir contrariados porque podemos imaginar y pensar nosotros, ¿cómo es que si estoy caminando en la dirección que Dios me está indicando? ¿Cómo es que si estoy yendo en la dirección que me indica el Señor, cómo puedo estar en medio de una tormenta? ¿Qué es lo que Jesús está haciendo? ¿Por qué está sucediendo eso? Bueno, a veces tiene que ser así. A veces nos es muy común determinar nosotros que Jesús no llega a nuestra vida cuando pensamos que debería llegar. Jesús, según nuestra idea, muchas veces llega después, llega tarde. Muchas veces ya pasó lo que nosotros pensábamos era lo más duro y no percibimos que Jesús estuviera, de tal manera que nos podemos preguntar, ¿dónde estaba Jesús? ¿Por qué Jesús no llegó? Recuerda a Marta y a María cuando la muerte de Lázaro allá en Juan capítulo 11. A los ojos de ellas Jesús parece ser un negligente, a quien le importan muy poco las situaciones de los demás. Ellas están esperando que Jesús llegue mientras Lázaro está enfermo y Jesús nada más no se aparece. Por lo menos desde su perspectiva, por lo menos en el tiempo que ellas pensaban que debía aparecer. La lógica nos diría que Daniel esperaría que el milagro de Dios, el milagro que Daniel esperaba, sucediera antes de que fuera arrojado al foso de los leones. No cuando ya fue arrojado al foso de los leones. Daniel estaba en ese proceso de acusación en su contra y él estaba confiando en el Señor. Pero si siguiéramos el sentido de la lógica, pensaríamos que si Daniel esperaba un milagro, lo esperaba antes de que fuera lanzado al foso de los leones. Probablemente para cuando él fue lanzado al foso de los leones, él pensó, pues Dios no estuvo conmigo. Dios no se hizo presente. Pero el testimonio de Daniel había llevado al rey Darío a confiar en Dios. Y seguía diciendo, el Dios a quien tú continuamente sirves, te libre de la boca de los leones, como usted y yo somos testigos ahora de acuerdo a la palabra que sucedió. Podemos pensar todo eso. Pero Jesús nunca se olvida de nosotros. En medio de las tormentas, en medio de las tempestades, Jesús nunca se olvida de usted, nunca se olvida de mí. Lo que sucede es que los tiempos de usted y los míos no son iguales a los tiempos de Dios. Además, Jesús aprovecha cada situación que se nos presenta en la vida para enseñarnos grandes lecciones. Si pudiéramos platicar a detalle con los líderes de la iglesia, el proceso que han vivido con el pastor, con los que están involucrados directamente en la administración,
de la iglesia, el proceso que han vivido para lograr cada una de estas etapas, seguramente nos dirían que se enfrentaron a algunas situaciones difíciles, ¿no es cierto? Seguramente el pastor y los hermanos más involucrados en el liderazgo de la iglesia tienen algunas cuantas historias que contarnos respecto a las situaciones que vivieron y cómo seguramente en algún momento llegaron a pensar que no lograrían lo que se propusieron, que no saldrían de aquello en lo cual se metieron. En algún momento llegaron a esperar que Dios se manifestara y por algún momento sintieron que Dios no llegaba, que Jesús no se manifestaba. Pero Jesús nunca se olvida de nosotros. Jesús siempre estará listo en el momento que Él considera es el momento que necesita estar con nosotros. Cuando seguimos a Jesús, a veces seguimos una tormenta. ¿Puede usted imaginarse eso? Usted empieza a seguir a Jesús y a veces cuando usted está siguiendo a Jesús, hermano mío, no quiero asustarlo, pero algunas ocasiones usted estará siguiendo una tormenta. Eso es lo que ocurrió en este pasaje a Jesús y especialmente a los discípulos. La escritura empieza diciendo en este pasaje, ahí en el 35, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Jesús mismo les da indicaciones a los discípulos y les dice, hey, vénganse, vamos para allá, en esta dirección. Cuánto nos cuesta a veces identificar la dirección, que el rumbo que Dios nos está marcando como iglesia o en nuestra propia vida, en las decisiones que tenemos que tomar. Pero una vez que entendemos el rumbo que Jesús nos está marcando, entonces sentimos, ay, gracias a Dios, Dios ya nos dio dirección. Bueno, en algún sentido podríamos estar tranquilos, pero a veces esa dirección y ese rumbo que Dios nos está marcando, que Jesús nos está indicando que vayamos, a veces ese rumbo puede ser rumbo a la tormenta. El día 3 de septiembre del año 1988, bueno, unos días antes se empezaba a anunciar la llegada de un huracán a la región noreste de nuestro país. El huracán Gilberto venía y los servicios meteorológicos empezaban a marcar la dirección que traería el huracán. Y recuerdo que hay historias que algunos de los que estaban viviendo por allá en la región pegada al Golfo de México, en las regiones de Tampico, algunos de Soto la Marina, de Matamoros, que era el rumbo primordial en el que se esperaba impactar el huracán. Viendo la dirección que marcaba, viajaron a la ciudad de Monterrey a resguardarse del huracán. Tenían familiares, conocidos, y hay algunas historias que dicen que se vinieron a Monterrey porque el huracán se esperaba que iba a pegar por alguna región de aquellas. La madrugada del 3 de septiembre del 88, el huracán Gilberto impactaba nuestro país con el área fuerte y más afectada en la ciudad de Monterrey. Sorpresivamente, no había lo más fuerte impactado donde se esperaba, sino fue impactar en la ciudad de Monterrey. Aquel día dice la escritura que cuando llegó la noche, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. El evangelio de Mateo, en este mismo pasaje dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Es decir, ellos estaban haciendo lo correcto, ellos estaban siguiendo a Jesús. Ellos estaban en la dirección que Jesús les estaba marcando. Pero muy pronto el pasaje en el versículo 37 dice,
pero se levantó una gran tempestad de viento. Se levantó una gran tempestad. De pronto, en la dirección que Jesús les indicó, cuando Jesús les dijo: vengan, síganme, vénganse conmigo, vamos en aquella dirección, de pronto se encuentran en medio de una gran tempestad. Ahora encontramos a los discípulos. Sí, los discípulos que han obedecido al Señor Jesús. Sí, los discípulos que han estado sirviendo al Señor Jesús. Los discípulos que han dejado sus cosas, aquellas cosas que les ataban al mundo, las han dejado para seguir a Jesús. Aquellos discípulos que verdaderamente han dejado algunas de las prácticas y costumbres que tenían para seguir a Jesús y han obedecido a Jesús. Ahora los encontramos en medio de una tempestad por haber obedecido a Jesús, por estar siguiendo a Jesús. Yo no sé si ustedes como iglesia en algún momento se han sentido así. Yo no sé si usted como persona, usted como familia en algún momento se ha sentido así. Si en algún momento usted ha sentido que siguiendo a Jesús, siguiendo la dirección que Jesús le está indicando, de pronto está en medio de una tormenta y usted se empieza a hacer preguntas y empiezan a venir interrogantes en su vida. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Será que no entendí bien el mensaje de Jesús? Pero si yo sentí que Jesús me indicaba que yo fuera en esta dirección, Jesús nos indicaba que tomáramos esta decisión, Jesús nos marcaba el rumbo el cual deberíamos tomar, Jesús nos daba señal y nos daba confirmación que Él nos iba a respaldar en ese proyecto, que Él iba a estar con nosotros. ¿Por qué ahora tenemos que estar en medio de esa tormenta? Bueno, porque la tormenta es necesaria para que ocurra un milagro. Para que ocurra un verdadero milagro, para que sea un milagro que impacte nuestra vida, a veces es necesaria la tormenta. Si no está la tormenta, si no hay un peligro real y un peligro verdadero, bueno, podrá quedar en nosotros marcado alguna anécdota o alguna experiencia que tuvimos. Pero para que sea un verdadero milagro, requiere ser un hecho impactante. Basta con hacer memoria. Usted puede hacer memoria y recordar las situaciones que ha vivido. ¿No es cierto que aquellas situaciones en las que estuvo probablemente en peligro de muerte son las que más recuerda? Podrá haber vivido muchas situaciones, algunas de ellas triviales y algunas se van olvidando, pero en aquellas en las que estuvimos inmersos en medio de una tormenta, aquellas que estuvimos en medio de peligros, aquellas que estuvimos en situaciones verdaderamente adversas, esas las seguimos recordando. Siguen presentes en nuestra vida. Claro, ¿cómo se nos van a olvidar si estuvimos tal vez cerca de la muerte? Yo recuerdo una experiencia de ese tipo, de esas que no se olvidan. Yo estaba viajando a un municipio en el sur de Nuevo León. Y tenía que cruzar la sierra 3 o 4 veces por semana. Y según yo, en mi juventud, en la aventura de la juventud, yo decía que yo había adquirido habilidad para manejar en la sierra. Y bueno, manejar en la sierra, aquellos que saben de conducción saben que no es lo mismo manejar en la sierra que manejar en terreno plano. Para empezar, el manejo del vehículo es diferente. El freno no se usa permanentemente, el freno de pie. Uno tiene que aprender a utilizar el freno de motor y cosas por el estilo. En la sierra, la forma en la que se agarran las curvas, bueno, según yo creía que había desarrollado habilidades para eso. Y la dinámica de mi trabajo me llevaba a andar muy rápido en algunas ocasiones. Y recuerdo que era un viernes por la mañana, había bajado yo la sierra, tenía que viajar como 70 kilómetros de sierra.
y ir a la ciudad más cercana donde hacía unos trámites y luego regresar a tiempo antes de que el personal saliera, porque ese día era día de raya y tendría que entregar la nómina y cosas por el estilo. Bueno, yo recuerdo que yo venía ya de regreso subiendo la sierra muy apresurado. El terreno en la sierra, cuando es seco, uno puede manejar más o menos firme, pero cuando está mojado, el terreno firme se convierte como en un piso enjabonado. Así literalmente sucede en la sierra. Los trailers tiran aceite, diésel en los camiones y eso en terreno seco no se ve, pero cuando sobre el aceite o el diésel que está tirado sobre el pavimento cae agua, se torna resbaladizo, pero de verdad peligroso. Venía subiendo la sierra y venía a una buena velocidad y de pronto yo venía donde no había lluvia, donde no estaba lloviendo, sin percatarme, de pronto entré a un terreno donde había iniciado la lluvia. Inmediatamente toqué el terreno mojado y la camioneta empezó a descontrolarse. Se me empezó a descontrolar la camioneta y recuerdo que en algún momento se me atravesó, literalmente se me atravesó la camioneta y me fui resbalando por el pavimento sobre mi mano izquierda, viendo frente a mí un voladero tal vez de unos 100, 150 metros. Recuerdo que se detuvo la camioneta, así todavía de lado, se detuvo la camioneta. Cuando se detuvo, inmediatamente yo tuve conciencia que Dios me había librado de la muerte. ¿Cree usted que esa experiencia se me va a olvidar en algún momento de mi vida? Por supuesto que no se me va a olvidar nunca. Fue en verdad una tormenta momentánea, pero fue una verdadera tormenta. Créame, se me hizo una tormenta de una eternidad. Esos segundos en los cuales la camioneta se me descontrolaba y el vehículo se me deslizaba viendo yo el fondo del voladero. A veces, hermanos, son necesarias las tormentas para que los milagros queden registrados en nuestra vida, para que queden registrados en nuestra memoria y para que tengan un verdadero significado en el proceso de nuestro crecimiento. Dice el pasaje que la tormenta, la tempestad de viento que se levantó era tan grande que echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron, le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Le despertaron y le dijeron: hey, no tienes cuidado, nos estamos muriendo, estamos a punto de morir aquí en medio. Venimos aquí porque te venimos siguiendo a ti, venimos aquí porque tú nos diste la instrucción, vamos al otro lado, estamos obedeciendo lo que tú nos has dicho y tú estás durmiendo. ¿Alguna vez has sentido eso en su vida, hermano? ¿Alguna vez has sentido que Jesús no se aparece? ¿Has sentido como que Jesús no está donde usted lo necesita? Viene Jesús. Se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y la escritura dice: y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Cesó el viento y llegó, como dice el dicho popular, la calma. Se hizo grande bonanza porque Jesús puede operar un milagro en lo más duro de una tormenta. Jesús, el que vino a este mundo, el que celebramos su venida en estas fechas, hermanos, no se quedó como un niño indefenso ahí en el pesebre. Jesús era Dios mismo viniendo a este mundo y teniendo el poder y la autoridad para operar milagros en su vida, aún en medio de las tormentas.
Jesús vino y le dijo al mar, calla, y le dijo, enmudece, y se hizo grande bonanza. ¿Y qué puede suceder? ¿Qué debe suceder después? Bueno, pastor, casi estás a punto de liberarte de todo el trabajo que has tenido por la preparación del día de hoy. Esta tarde podrás dormir una buena siesta. Espero que así sea. Que los hermanos no le llamen por teléfono, lo dejen descansar un rato. Podrá descansar el pastor, descansar unos días, y ya, pastor, ya no habrá nada que hacer porque ya llegamos a los 200. Hermanos de la iglesia, ya no habrá nada que hacer mañana. Ya hay que ahora sí sentarnos tranquilos. Para el próximo año no nos esforcemos mucho, no hay mucho que esforzarnos, porque ya se hizo grande bonanza. Ya llegó la calma. Pero hermanos, eso todavía no termina. Jesús aún no termina. Después de que se hizo grande bonanza, les dijo, no se vayan. ¡Ey! ¿Para dónde van? No, pues es que ya cesó la tempestad, ya vamos a descansar tranquilos. No se vayan. Todavía tengo algunas cosas que tratar con ustedes. La lección es lo que sigue. Ahora hay que sentarnos un poco y hay que aprender la lección. Después de la tormenta, hermanos, hay una lección que aprender. El Señor Jesús tiene una lección que aprender en medio de las tormentas, en medio de los proyectos, en medio de la consecución de las metas, en medio de las situaciones que vivimos. Hermanos, no es para sentarnos después de que todo pasa. Después de que todo pasa, viene la lección. Jesús les dice a sus discípulos, no se vayan. Sigue la lección. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Espérate, Jesús, acabamos de pasar de una tempestad. No es momento para que ahorita vengas a echarnos tu sermón. ¿No podrás dejar eso para, pues, darnos descanso unas 4 o 5 semanitas? Pero el Señor Jesús tenía que enseñarles el proceso completo de la tormenta. La tormenta, el Señor tiene la autoridad para reprenderla. El Señor tiene el poder para operar un milagro, para que se haga grande bonanza. Pero también el Señor quiere enseñarnos lecciones en medio de las tormentas, en medio de los proyectos, en medio del ajetreo de nuestra vida, en medio del trabajo fuerte, duro, diario, continuo, en medio de todo lo que vivimos. El Señor quiere enseñarnos lecciones y les dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? La versión Dios habla hoy, en la pregunta que Jesús les hace, le dice, ¿por qué están asustados? La Nueva Versión Internacional dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Bueno, está bien, ya pasó la tormenta, ya fue operado el milagro, pero ahora vengan, hay algo que ustedes necesitan aprender en medio de la tormenta. Yo percibí algunas cosas en medio de la tormenta que necesito platicar con ustedes. ¿Por qué estaban tan asustados? Y en realidad las dos preguntas que Jesús les hace son una pregunta y una respuesta. ¿Por qué están amedrentados? ¿Por qué están asustados? ¿Por qué tienen tanto miedo? Y la segunda pregunta es, ¿cómo no tenéis fe? ¿Por qué tienen tanto miedo? En realidad la segunda pregunta, si la ponemos como respuesta, podríamos decir, porque no tienen fe.
la lección que Jesús les tenía que dar. Hay situaciones que nos van a ocasionar temores, miedos, es normal, eso es normal. El temor, el miedo es un sentimiento que embarga nuestra vida ante situaciones de peligro, es una defensa del cuerpo, es algo normal que viene a nuestra vida. Pero en medio de los temores, en medio del temor, nosotros tenemos que aprender cómo contrarrestar ese temor. Los temores que vienen a nuestra vida se contrarrestan con la fe. ¿Por qué están asustados? Porque no tienen fe. Si ustedes están asustados, es porque no tienen fe. Bueno, han pasado la tormenta, ha pasado la situación, ustedes estaban buscándome a mí, ustedes estaban desesperados porque yo estaba durmiendo. Ustedes tienen que aprender, les estaba enseñando Jesús a los discípulos, que yo me voy a ir. Yo me voy a ir, pero ustedes no se van a quedar solos. Ustedes tienen que aprender a tener fe y a confiar en medio de las situaciones difíciles, en medio de los grandes retos, en medio de los grandes proyectos, en medio de las metas que a veces sentimos que no se logran, a veces sentimos que no salimos de aquello en lo que nos metimos. Puede venir el temor a embargar nuestra vida o a tratar de embargar nuestra vida, pero eso lo podemos contrarrestar con la fe. Si en medio de los temores que vienen a nuestra vida, nosotros somos capaces de seguir confiando en el Señor, de seguir poniendo nuestra confianza en el Señor, entonces vamos a poder contrarrestar los temores. Después de la tormenta, hermanos, viene una lección. El temor es contrarrestado con la fe. La fe contrarresta al temor. Por lo cual, hermanos, no tengan miedo de emprender nuevos proyectos. No tengan temor de seguir la voz de Jesús cuando les diga, pasemos al otro lado. No tengan temor en su vida, hermanos, en su vida en lo personal, en su vida en el matrimonio. Ustedes que han decidido caminar con Jesús, usted que ha decidido servir a Jesús, usted que ha decidido involucrarse más en la obra del Señor, que tal vez este año usted se propuso caminar con el Señor, servirle más, entregarle más su vida a Él, ser más fiel a Él. Yo no sé cuántas cosas usted se propuso y de pronto, en medio de lo que usted se propuso hacer para caminar más cerca de Dios, usted sintió que estaba en medio de una tormenta. No tenga temor de seguir obedeciendo la voz de Jesús. Jesús estará listo para operar un milagro en su vida, y cuando se opere el milagro en su vida, usted tendrá una lección importante que aprenderá para el resto de su vida. Le quedará como una lección de fe, una confirmación de lo que Dios quiere que usted viva todos los días. Será la plataforma que estará formando su vida. Será esa columna, esa cimentación que está formando su vida cristiana para seguir el proceso que el Señor le ha marcado. El temor puede venir en algunos momentos a nuestra vida. Han llegado, hermanos, a buenos logros en estos años. En verdad, es resaltable, hermanos. Ustedes están entrando a un selecto grupo de iglesias de nuestra conferencia. Están entrando al grupo de las pocas iglesias mayores a 200 miembros. En verdad son pocas en cada región. Y seguramente han vivido algunas situaciones. Pero hermanos, que las situaciones que han vivido no les detengan para seguir adelante. Aprendan las lecciones. El Señor tiene lecciones que enseñarles en cada situación que viven. Aprendan la lección, levántense en el nombre del Señor y sigan adelante. Viene un nuevo año.
Bueno, hoy estamos hablando de celebraciones que ustedes acostumbran a hacer por estas fechas del año. De tal manera que estará por iniciar una nueva etapa en el nuevo año. No tengan temor, hermanos. No tengan temor de obedecer la voz de Jesús. Si Jesús les dice pasemos al otro lado, pasen al otro lado, hermanos. Vayan en el nombre del Señor. No importa que cuando ustedes vayan al otro lado donde Jesús les está indicando, no importa que de pronto se venga una tormenta, el Señor Jesús estará ahí para operar un milagro que los va a dejar marcados, va a dejarlos, hermanos, a dejarles a ustedes una memoria imborrable en sus vidas. Lo van a recordar para siempre. El Señor Jesús estará ahí para reprender al viento, para decirle al mar calla, enmudece, para que se haga grande bonanza, y también para enseñarles una nueva lección. El Señor tendrá nuevas lecciones que enseñarles. Vayan en el nombre del Señor. En su vida, hermanos, en su crecimiento en el Señor, en su involucramiento en el Señor, en el ministerio, vaya un paso adelante. Obedezca la voz de Jesús. Obedezca a Jesús cuando Él está diciendo pasemos al otro lado. Obedezca cuando el Señor le está indicando que vaya en aquella dirección. No tenga temor. El Señor estará con usted. Usted experimentará, si llega una tormenta a su vida, usted experimentará un milagro, hermanos, que quedará en su memoria de manera imborrable. Quedará marcado en su vida para que usted lo testifique para siempre. Después de la lección viene el testimonio. Dice el pasaje: entonces temieron en gran manera y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Sabe lo que sucedió entre los discípulos después de la lección? Lo que sucedió es que su admiración por su maestro en ese tiempo, hermanos, creció sorprendentemente. Su enamoramiento del Señor verdaderamente creció. Su deseo de involucrarse más en la obra y en el ministerio del Señor Jesucristo verdaderamente creció. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En verdad estamos siguiendo al correcto, estamos siguiendo al verdadero, estamos en la dirección correcta. Sigamos en esa dirección, porque estamos siguiendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que aún el viento y el mar le obedecen. Usted podrá testificarse unos a otros después de la tormenta, después de la lección. Usted podrá sentarse con los hermanos de la iglesia y podrá decir: verdaderamente Dios ha hecho cosas grandes, verdaderamente este es el Dios que queremos seguir, verdaderamente esta es la forma en la que queremos servir, verdaderamente esta es la dirección que queremos tomar. Así es que, hermanos, no se detengan. Siga adelante en la dirección que le está marcando. Algunas veces llegará a sentir que Jesús no llega en el momento que usted cree que debería llegar. Algunas veces llegará a sentir, llegará a pensar que cuando Jesús le está indicando que vaya en una dirección, Jesús lo está llevando para que usted se enfrente a una tormenta. Siga a Jesús. Si Jesús le está indicando que vaya en esa dirección, siga a Jesús. Si viene una tormenta, escuche bien, el Señor Jesús estará ahí para operar el milagro tal vez más sorprendente que usted haya experimentado en su vida. Después de que el Señor Jesús opere el milagro, quedará en su memoria no solo el milagro, la lección que el Señor Jesús tenía que enseñarle después de ese milagro. En este caso, la lección era: si tienes miedo, incrementa la fe. El temor se contrarresta con la fe. Si tú creces en tu fe, entonces va a venir el temor. Pero cuando venga el temor,
con tu fe puesta en el Señor, podrás contrarrestar ese temor y podrás ponerte de pie y podrás seguir adelante a pesar de las adversidades. Y cuando eso suceda, tú vas a poder testificar en tu vida a los tuyos, a los que están alrededor, a tus vecinos, entre los hermanos de la iglesia. Vas a poder decir verdaderamente: este Jesús al que estoy siguiendo, este Jesús es el Hijo de Dios, es el Rey de Reyes, es Dios mismo viniendo a mi vida, es Dios mismo viniendo a mi corazón, es Dios mismo tomando su gobierno y su reinado sobre mi vida. Que así sea, hermanos, todos los días, en su vida, en su familia y en la vida de la iglesia. Póngase de pie y vamos a orar. Quiero invitarle a cerrar sus ojos ahí donde está. Yo quisiera invitarle a recordar por un instante, deje que el Espíritu Santo traiga a su memoria algunas de las situaciones que usted ha vivido, que ha vivido en este tiempo, en estas semanas, en estos meses, tal vez en este año. ¿Ha usted oído la voz de Jesús que le dice: pasemos al otro lado? Y de pronto se ha encontrado en medio de una tormenta. Tal vez usted ahora está recordando la tormenta y sigue llorando por la tormenta en la que estuvo, o tal vez la tormenta en la que está. Pero yo le invito en este día a que deje de ver solo la tormenta y a que recuerde el milagro en medio de la tormenta. Y si el milagro no se ha operado en medio de su tormenta, si a usted aún le embarga el temor, la desconfianza, la desesperanza, le invito a poner su fe y su confianza en el Señor Jesucristo. El Señor Jesús estuvo listo para operar un milagro en medio de su tormenta, y estará listo para operar un milagro en la tormenta que usted está viviendo. ¿Por qué no le dice al Señor en este día: Señor, gracias porque estuviste conmigo? Si usted pasó por una tormenta, levante sus manos al Señor y dígale: gracias porque estuviste conmigo. Tal vez este año usted estuvo en medio de una tormenta. Tal vez usted estaba amedrentado como los discípulos. Tal vez usted sintió que perecía como le ocurrió a los discípulos. Pero tal vez experimentó la obra de Dios, la mano de Dios, la obra de Jesús en su vida. Si usted experimentó esa obra de Jesús en su vida, hermano, abra su corazón y dele gracias a Dios. Y dígale: Señor, gracias porque estuviste conmigo en medio de la tormenta. Gracias, Señor. Gracias porque en medio de la tormenta tú estuviste a mi lado. Medite en lo que el Señor le enseñó en medio de esa tormenta. Que le enseñó el Señor en medio de la tormenta. Dígale al Señor: lo que tú me has enseñado, quiero que sea una lección de vida. Que sea, Señor, una enseñanza que me lleve a seguir creciendo cada día en mi caminar contigo. Hermanos de la iglesia, lo que como iglesia han vivido, seguramente en algunas ocasiones ha parecido una tormenta. Pero hoy levante las manos al Señor y dígale: Señor, gracias porque hasta aquí has estado con nosotros. Porque en medio de las situaciones que hemos tenido que vivir, tú has estado a nuestro lado y tú has estado con nosotros. Señor, gracias por las lecciones que nos has dado.
Ayúdanos, Señor, a seguir obedeciendo tu voz y a no tener temor cuando tú nos dices pasemos al otro lado. Cuando tú das la instrucción de pasar al otro lado, Señor, es porque tú estarás listo para obrar en medio de las situaciones que se nos presenten. Señor, te damos gracias. Gracias por este día, Señor, por esta celebración. Gracias porque lo que tú les has permitido, Señor, lograr a nuestros hermanos en este día. Permítele, Señor, levantar nuevamente la mirada y seguir oyendo tu voz. No detenerse, Señor. Seguir oyendo tu voz y seguir caminando en pos de ella, en la confianza y en la seguridad de que tú estarás con ellos. Tú estarás con ellos, Señor. Y aún, Señor, si las tormentas llegaren, tú estarás listo para operar el milagro más sorprendente, Señor, que ellos sabrán de vivir. Bendícelos, Señor. Sé con cada familia, sé con cada hermano, sé con la iglesia, el buen pastor, tú que estás con ellos todos los días, Señor. Y a ti te damos la honra y la gloria y la alabanza, ahora y siempre, en Cristo Jesús. Bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaré.